Bendecimos a Dios en este día, te bendecimos a ti, a tu familia y a tu casa. Vamos a hablar basado en el tema ¿por qué permite Dios los desastres naturales como los terremotos, huracanes y tsunamis? Nosotros entendemos, ¿verdad?, que Dios es el que permite todo esto y hay personas que viven haciéndose esa pregunta. En Asia sucedió, ¿verdad?, un desastre natural que fue un tsunami. Sucedió en los finales del 2004. El huracán Katrina también sucedió en el 2005 en el suroeste de los Estados Unidos. Y el ciclón en Birmania en el 2008 tiene a muchas personas cuestionando la bondad de Dios. Es triste que con frecuencia los desastres naturales sean nombrados como actos de Dios, mientras que no se le da crédito a Dios por años, décadas o aún siglos. Es un clima benéfico. Dios creó todo el universo y las leyes de la naturaleza. En Génesis 1:1, la mayoría de los desastres naturales son el resultado de estas leyes en acción. Los huracanes, tifones y tornados son el resultado de la colisión de diferentes patrones climáticos. Los terremotos son el resultado del desplazamiento de las placas de la estructura de la corteza terrestre. Un tsunami es causado por un terremoto marino. La Biblia proclama que en Jesucristo suscite control de la naturaleza, ¿verdad? Según Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Usted lo puede buscar en su casa. ¿Podría Dios prevenir los desastres naturales? Absolutamente que sí, Dios lo puede hacer. Algunas veces influencia Dios en el clima. También sí, Dios influencia en el clima. Usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 11, versículo 17 y en Santiago 5:17. Algunas veces causa Dios los desastres naturales como juicio contra el pecado. Eso también es sí. A veces los desastres naturales llegan por el pecado, ¿verdad? Por el pecado de los lugares. Nosotros vemos que de repente descendió fuego del cielo en Sodoma y en Gomorra, cuando Dios le dijo a Lot por medio de los ángeles que fueron a aquel lugar: salgan rápido de aquí y no miren hacia atrás. Sucedió que comenzó a caer fuego del cielo y destruyó toda aquella ciudad. O sea que por el pecado pueden suceder estos tipos de cosas como juicio. Usted lo puede buscar en el libro de Números capítulo 16 versículos 30 al 34. Y el libro de Apocalipsis describe muchos eventos que definitivamente pueden ser descritos como desastres naturales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6 versículos 8 y 16. Entonces, cada desastre natural un castigo de Dios. Por supuesto que no todos los desastres son un castigo de Dios. De forma muy parecida a las que Dios permite que la gente mala cometa actos malvados, Dios permite que la tierra demuestre la consecuencia que tiene el pecado sobre la creación. Romanos 8, 19 al 21 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La caída de la humanidad en el pecado tuvo efecto en todo,
incluyendo en el universo que habitamos. Todas las cosas en la creación fueron sujetadas a la vanidad, escuche bien, y a la corrupción. El pecado es la causa final de todos los desastres naturales, así como lo es la causa de la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el pecado es que causa todos estos desastres naturales. Por ejemplo, el hombre no está tranquilo. Aquí en República Dominicana están quemando muchos árboles, haciéndole daños a lo que se llama a las lomas o a los collados, quemándolo totalmente en mucha parte del sur y del Cibao. ¿Qué sucede? Que el hombre no está quieto. El hombre, aparte del pecado que comete con su propio cuerpo y del pecado que vive a diario cometiendo en contra de Dios, también no se controla haciéndole daño a los árboles, a los animales, a lo que se llama, ¿verdad? La loma, los collados, quemando todo aquello. Y al fin el hombre no está quieto. El hombre lo que quiere es destruir el mundo completamente. Y estos resultados del pecado, la naturaleza lo devuelve, ¿verdad? Todos esos terremotos, todos esos temblores de tierra, todos esos tsunamis, todo lo que está pasando es consecuencia del mismo pecado, ¿verdad? Podemos entender por qué ocurren los desastres naturales. Lo que no comprendemos es por qué Dios permite que ocurran. Escuche bien. ¿Por qué permitiría Dios que el tsunami matara a más de 225,000 personas en Asia? ¿Por qué permitió Dios que el huracán Katrina destruyera la casa de cientos de miles de personas? Por un lado, tales acontecimientos sacuden nuestra confianza en esta vida y nos obligan a pensar en la eternidad. Por lo general, la iglesia se llena después de los desastres a medida que la gente se da cuenta de lo frágil que es su vida y de cómo la vida puede ser quitada en un instante. Escúchame bien, yo no sé si usted se ha puesto a analizar, no hay tiempo ni momento que se convierta más la gente cuando hay estos tipos de desastres naturales o cuando se mueren tantas personas. Tú ves la gente yendo a la iglesia, convirtiéndose, porque la gente ahí entiende que la vida es frágil, que la vida es totalmente frágil. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la gente comienza a buscar a Dios, a entregarse totalmente a Dios por completo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que por el pecado sucede esto, pero por algo lo permite Dios. Es para que el mismo hombre se acerque a Él y entienda, gloria al Señor, que sin Dios somos frágiles. Sin Dios no podemos lograr nada y de cualquier cosa podemos partir de esta tierra, ¿verdad? Dios es que permite todo esto para que el hombre entienda cuán frágil somos delante de su presencia y para que usted se pueda acercar a Él y buscarlo. Fíjese que en todo sucede esto. Cuando una persona está abundantemente prosperado, no se acuerda de Dios, pero inmediatamente cae en miseria, cae sin trabajo, cae sin dinero, entonces se arrodilla y busca la presencia de Dios. En todo esto está. Una persona clama a Dios mientras está sin empleo, busca a Dios, llora, gime mientras no está en el empleo. Inmediatamente consigue el empleo, se olvida de quién es Dios. Y todo es así. A veces Dios permite toda esta cosa para atraer, ¿verdad?, al hombre a su presencia. Al fin la iglesia se llena, la gente busca a Dios, la gente se convierte, la gente busca la presencia de Dios. Lo que podemos saber de estos, Dios es bueno, es lo único que podemos saber. Dios es bueno. Hay muchos milagros
asombrosos que ocurren durante el proceso de desastres naturales, evitando una mayor pérdida de vida. Los desastres naturales causan que millones de personas reevalúen sus prioridades en la vida. Cientos de millones de dólares en ayuda son enviados para auxiliar a la gente que está sufriendo. Los ministerios cristianos tienen la oportunidad de ayudar, ministrar, aconsejar, orar y guiar a la gente a la fe salvadora en Cristo Jesús. Dios puede efectivamente traer grandes cosas buenas como resultado de terrible tragedia, según en Romanos 8:28. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aún de lo malo, Dios saca lo bueno. El pecado está abundantemente en la humanidad y nosotros, si no queremos que todo tipo de cosas acontezcan, como son los terremotos, los tsunamis, los huracanes, busquemos todo a Dios. Hay un lugar en la que se dan la uyama grande, que se dan los plátanos totalmente grandes, y allí en aquel lugar buscan a Dios. Es un lugar de Guatemala y allí todo el que vive allí es cristiano, y un plátano se da totalmente enorme. Allí todo el mundo busca la presencia de Dios. Por eso aquel lugar es tan bendecido y tan prosperado. Entonces, si nosotros no queremos que en nuestro país, en nuestra tierra, ¿verdad?, acontezcan desastres, acontezcan terremotos, tsunami, tantas cosas, busquemos el rostro de Dios. ¿Por qué es importante buscar el rostro de Dios? Porque cuando tú buscas a Dios y el pueblo se humillare, yo lo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Dios, cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando la gente se convierte a Cristo, entonces todos los desastres naturales van ángeles, Dios los detiene y Dios comienza a pelear por aquella ciudad o por aquel lugar, y ya la miseria, los desastres no pueden entrar. Pero imagínese usted, en un país pueden haber miles de cristianos, pero también puede haber miles de hechicería, de brujería, de sacrificio a humanos y a niños y tantas cosas. Y por eso es que acontece estos desastres. ¿Se recuerdan del terremoto de Haití que sucedió en Haití? Creo que en el 2010, si no me equivoco, o algo así. No sé si en el 2010 o en el 2011, algo así. El terremoto que hubo en Haití, un país vecino de aquí, de República Dominicana, sacudió todo Haití. Eso fue terrible en aquel lugar. Murieron cantidades de niños y cantidades de mujeres y de hombres, de adultos. Pero ¿qué estaba sucediendo en Haití en esos momentos? Estaba sucediendo que en el palacio de Haití estaban haciendo un sacrificio, un culto a los demonios. Y según los historiadores y según los investigadores dicen que allí se estaba sacrificando un niño a esa hora del terremoto. Fue tan fuerte aquel terremoto que los edificios cayeron, muchas personas, miles de personas murieron allí en aquel lugar. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Qué se mueve en Haití? Se mueve el vudú, la hechicería, la idolatría, los sacrificios humanos y a niños, y por eso es que suceden los desastres naturales. Así que acordémonos de Dios, y a todos los países el consejo mío es: humillémonos delante de Dios y clamemos a Dios, y Él nos escuchará cuando le clamemos de todo corazón, humillado a su presencia. Y allí los desastres naturales se van a detener. Si no es así, los desastres naturales van a seguir, porque los desastres naturales vienen en consecuencia del pecado. Dios te bendiga. Si te ha gustado este contenido, síguenos por el canal de YouTube como Emmanuel Jiménez Oficial, por la página de Facebook Pastor Emmanuel Jiménez y Profeta Emmanuel Jiménez.
Dios te bendiga a ti y a tu familia. Shalom, shalom.